Bueno, vamos allá. Bienvenidos a este análisis a fondo donde vamos a desglosar algo que es, sinceramente, fascinante. Se trata de una entrevista alegórica, una especie de confesión audaz que saca a la luz todas esas trampas psicológicas del autosabotaje humano. A ver, el texto original que estamos explorando hoy se presenta como si fuera la confesión de una fuerza oscura, pero cuando rascamos un poco la superficie, nos damos cuenta de que es una clase magistral brutal sobre nuestro propio comportamiento. Es un examen súper detallado de cómo el miedo, la duda y sobre todo la falta de dirección pueden devorar el potencial de cualquier persona. Y seamos sinceros, esto es increíblemente relevante en el mundo tan saturado de ruido en el que vivimos hoy. Así que el objetivo de nuestra exploración es precisamente ese, destilar toda esta sabiduría, quitar la paja y exponer las herramientas exactas para que podamos recuperar el control absoluto de nuestra mente. Fijaos en esta cita, porque lo verdaderamente interesante aquí es cómo el propio texto define a su antagonista principal. O sea, no estamos hablando de un monstruo literal con cuernos que acecha debajo de la cama ni nada parecido. Más bien, es un principio de energía negativa, una fuerza que literalmente prospera de forma exclusiva alimentándose del miedo humano. Esta entidad conceptual confiesa sin ningún tipo de filtro que su infierno no es un lugar al que vamos después de la muerte, no, es un estado mental aquí, en la Tierra, un estado que se alimenta de la propia ansiedad y de esas dudas que día tras día paralizan a la gente y le impiden actuar cuando más importa. Sección 1. Desenmascarando al adversario interior. Y pasamos a la sección 2, la trampa de la indecisión. Entonces, la gran pregunta es, ¿a quién busca exactamente esta energía negativa y cómo logra apoderarse de la mente? Pues bien, este manual revela algo clave. Este adversario interior no tiene absolutamente ningún poder sobre los individuos que toman las riendas y piensan por sí mismos. Ninguno. El control requiere permiso. Por eso su imperio se construye sobre los hombros de quienes van a la deriva. El texto define al indeciso, o el drifter en inglés, y no se refiere a alguien que no sabe qué pedir para cenar un viernes, no. Se refiere a aquel individuo que, ya sea por miedo o por simple pereza mental, cede el control total de su intelecto. Es como soltar el volante del coche en marcha. Al no tomar decisiones firmes, el indeciso permite que el miedo llene los espacios vacíos de su cerebro. Y es justo ahí, en ese vacío, donde la indecisión echa raíces como una fuerza imparable. Vamos con la sección 3. Sus armas principales. La adulación y el fracaso. Ahora vamos a examinar el arsenal específico que utiliza esta fuerza para asegurarse de que la gente se quede paralizada, a la deriva. Empecemos por la adulación. Funciona como un señuelo universal. Es letal porque explota nuestras debilidades más básicas. Históricamente, el texto señala una división súper curiosa en esta táctica. Por un lado, dice que el señuelo para doblegar la voluntad de muchas mujeres ha sido apelar directamente a la vanidad, ya sea física o del vestir. Por otro lado, en el caso de los hombres, el ego se infla de forma desproporcionada adulando su superioridad física o diciéndoles que son unos genios en los negocios. Y cuidado aquí, porque en el instante exacto en que alguien se detiene a saborear esa adulación ciega, ¡pum!, sus defensas intelectuales caen en picado y comienza ese descenso irremediable hacia la indecisión. Pero más allá de la adulación hay un arma que es todavía más devastadora, el fracaso. El adversario de nuestra historia admite algo verdaderamente escalofriante en esta alegoría. Confiesa que induce el fracaso a propósito. ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que la inmensa mayoría de las personas tiran la toalla después de apenas 2 o 3 contratiempos. O sea, utiliza el fracaso como una herramienta de desgaste puro y duro. Si no lo gestionamos de forma proactiva, el fracaso nos destruye la confianza desde los cimientos, nos nubla la imaginación y hace que perdamos de vista por completo nuestros grandes objetivos vitales. Y claro, al analizar esto, el punto de inflexión recae en cómo vemos esa derrota temporal. Imaginemos a un inventor como Thomas Edison. Él no vio 10.000 fracasos como una señal del universo para rendirse e irse a casa. Vio 10.000 formas que simplemente no funcionaban. Convirtió cada derrota en un escalón directo hacia la innovación. O pensemos en la histórica jinete Julie Crone. Su único lema frente al rechazo abrumador que sufrió en sus inicios fue un contundente «sigue haciendo acto de presencia». Para estas mentes decididas, el fracaso es solo eso: datos, información y aprendizaje. En un contraste abismal, para los indecisos, al menor tropiezo, el fracaso se convierte en la excusa permanente y perfecta para dejar de intentarlo. Y esto escala a niveles mucho más grandes. Sección 4. Herramientas de influencia masiva. Escuchando lo de antes, es fácil ver cómo esto impacta a una sola persona, pero si lo escalamos a nivel social, entra en juego un método muchísimo más insidioso. Hablamos de la propaganda. Y ojo, no me refiero a los típicos carteles evidentes por la calle. Aquí se define como el arte sutil de plantar ideas negativas tan profundamente en nuestras cabezas que poblaciones enteras llegan a creer que esos pensamientos destructivos son realmente suyos. Es una locura.
Es una táctica que se camufla en titulares de noticias alarmistas, que se infiltra en las escuelas, fomenta la fricción constante entre empleadas y empleadores, provoca pánicos económicos cíclicos. En resumen, siembra un terror colectivo que prepara el terreno perfecto para que la sociedad, en su conjunto, abandone el pensamiento crítico. Sección 5. Los sobornos definitivos. Claro, para penetrar en una mente que está alerta y que todavía no va a la deriva, no se usa la fuerza bruta. Sería demasiado evidente. Se usa un conjunto de sobornos psicológicos que son increíblemente eficaces. Si echamos un vistazo a esta imponente lista, queda clarísimo cómo se secuestran nuestros impulsos humanos más naturales. Un apetito desmedido por la comida, el exceso sin límites o esa urgencia irrefrenable por forrarse rápido mediante apuestas. Actúan como verdaderos caballos de Troya. El texto argumenta con mucha dureza que cuando desarrollamos una obsesión incontrolable por estos placeres, sin ejercer ni una pizca de moderación, nuestra capacidad de concentración lógica se esfuma por completo. Deja la mente en un estado de vulnerabilidad absoluta. Vamos a ver cómo se manifiesta esta trampa en el día a día, específicamente con el dinero, que es algo que todos entendemos. Si contrastamos el manejo de las finanzas, es evidente que una mente decidida interactúa con el sistema económico imponiendo sus propios términos. Aprovecha los recursos, como pedir un préstamo a un banco a tasas justas, para apalancar su crecimiento de forma calculada. Por el contrario, quien va a la deriva, impulsado por el miedo a no tener o cegado por la avaricia de esos sobornos que acabamos de mencionar, termina tomando decisiones ruinosas. Acaba empeñando su futuro, pagando tasas de interés suicidas y quedando completamente atrapado en un mecanismo financiero que nunca, jamás, se detuvo a comprender. Pero tranquilos, que hay una salida. Sección 6. Rompiendo el hábito. Afortunadamente, toda esta confesión filtrada también nos da un protocolo de defensa, un plan pragmático y definitivo para romper estas cadenas de indecisión antes de que se vuelvan crónicas. El primer paso, que es innegociable, es pensar por uno mismo en toda ocasión y decidir exactamente qué se desea de la vida. Hay que trazar un plan inquebrantable. A esto le sumamos el rechazo total a ver una derrota como el final del camino. Siempre hay que extraer su ventaja oculta. Además, el protocolo nos subraya la obligación de prestar un servicio útil primero y, de manera supercrucial, administrar nuestro tiempo con ferocidad. El tiempo, junto con nuestra capacidad de pensamiento independiente, es la mayor posesión que tenemos. Desperdiciarlo es abrirle la puerta de par en par a la indecisión. Y ojo, porque los principios que siguen no son simples sugerencias de autoayuda, son una exigencia absoluta. Es la exigencia de negarnos a aceptar circunstancias que no queremos en nuestra vida. El texto insiste de manera súper contundente en que el miedo suele ser solo espacio mental desperdiciado, es puro material de relleno para mentes vacías. Al sustituir ese miedo crónico con una fe inquebrantable en nuestras propias capacidades, logramos dominar la vida en lugar de dejar que ella nos pase por encima. Y al comprender que los pensamientos dominantes que albergamos en la cabeza atraen inevitablemente una realidad física correspondiente, recuperar el timón de esos pensamientos se convierte sin duda en la máxima prioridad de nuestra vida. Si tuviéramos que destilar todas estas reglas, todas estas reflexiones en un único escudo protector, un antídoto infalible para la mente humana, el veredicto sería uno solo. Sé decidido. Adoptar la firme convicción de no dejar jamás, bajo ningún concepto, un pensamiento inconcluso flotando en la mente. Esa es la clave. Es la necesidad absoluta de tomar decisiones definitivas en todo lo que emprendemos. No podemos dejar espacio para la duda sistemática, ni para las medias tintas. Esa es, para siempre, la defensa más poderosa contra cualquier forma de autosabotaje. A medida que vamos cerrando este análisis, la gran lección que nos queda es tan rotunda como confrontativa. Las herramientas de sabotaje están ahí, presentes en la estructura misma de nuestro día a día, pero la capacidad de anularlas reside enteramente en el pensamiento consciente. Así que la pregunta definitiva que queda flotando en el aire es la siguiente. Ante la abrumadora evidencia de estas trampas, ¿estamos dispuestos a tomar las riendas de nuestra propia mente con firmeza y dominar nuestra vida? ¿O preferiremos simplemente dejarnos llevar a la deriva? Es una elección, y nadie más puede tomarla por nosotros.